¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por conectarse, como cada miércoles, a su curso de milagros. Bienvenidos. Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de la nueva interpretación, ¿sí? En la página número 722, en el párrafo número 1. La vez pasada veíamos, ¿sí? El capítulo de la justificación del perdón, ¿sí? Estábamos en el capítulo 30, estamos en el capítulo 30, el nuevo comienzo. ¿Sí? Entonces, decíamos, por ejemplo, en la página número 721, ¿sí? Te doy gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. ¿Sí? Entonces, el curso de milagros se trata de practicarlo, de practicar el perdón una y otra vez, como lo hemos mencionado. ¿Sí? Eh, Y bueno, al final de cuentas nosotros y cada uno de nosotros está viviendo, ¿sí?, lo que le corresponde vivir para una evolución, para su propio aprendizaje. Bien, entonces vamos a dar inicio a este nuevo capítulo más del curso de milagros, ¿sí? Capítulo número 30, el nuevo comienzo, en la página número 722, la nueva interpretación. Sean bienvenidos. La nueva interpretación. ¿Cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviera sujeto a tu interpretación? Si hubiera hecho eso, el mundo no tendría significado, pues es imposible que el significado de algo cambie, cambie constantemente, y que aún así sea verdad. ¿Sí? Es decir, la verdad es inalterable. Entonces nosotros constantemente pues le estamos dando un significado a todo. Nosotros podemos incluso resignificar a Dios mismo, ¿sí? O el concepto de Dios, mejor dicho. El Espíritu Santo ve en el mundo un solo propósito, el cual es eternamente inmutable. Ninguna situación puede alterar este objetivo, sino que tiene que estar de acuerdo con él. Pues solo si el objetivo del mundo pudiera cambiar con cada situación, podría cada una de, podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que se pensase en ella. Añades nuevos elementos al guión que escribes para cada minuto del día, y así todo lo que sucede ahora tiene otro significado. Elimina algún elemento y el significado cambiará consecuentemente. ¿Sí? Entonces somos seres de por sí cambiantes. ¿Sí? Cambiamos de parecer, cambiamos de conceptos, cambiamos de decisiones, ¿sí? Y cambiamos un sinfín de veces, de ocasiones. Y esto lo hacemos precisamente a conveniencia nuestra. Porque entonces nosotros pensamos que de esta forma y de esta manera, pues entonces vamos a tener más control de nuestra vida. Sin embargo, la verdad es inmutable. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. No cambia. ¿Sí? Entonces, no está sujeta ni siquiera a lo que nosotros podemos pensar de ella. Dios también, de la misma forma, el amor de la divinidad, está sujeto también a esta ley, a la ley de la inmutabilidad. ¿Sí? Entonces, no está cambiando de padecer a cada instante, no te ofrece una cosa como lo hacen entonces los ídolos, ¿sí? Que te ofrecen una cosa y luego te la quitan y luego te ofrecen otra diferente. Y luego también esto a su vez comienza pues básicamente a cambiar una y otra vez, ¿sí? Hasta que se crea pues básicamente como una confusión, y en esta confusión se comienza a generar una separación. Ahora entonces yo pienso una cosa
Y cuando tú y yo pensábamos exactamente lo mismo y pensábamos que éramos lo mismo, ¿sí? Entonces resulta ser que no era de esta forma, de esta manera. Porque ahora mis conceptos, quizás también incluso mis valores, mis creencias, cambian, ¿sí? O han cambiado en base a algo, a una percepción, incluso por ejemplo que yo puedo tener de ti como persona o de cualquier otra situación que esté viviendo. Entonces, sin embargo, la verdad permanecerá como la verdad. Esa verdad absoluta que solamente Dios puede dar. Y decir, por ejemplo, que Dios da precisamente esta verdad absoluta, ¿sí? Ya nos hace entrar pues precisamente a un paradigma de la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, muchas de las personas, muchos de nosotros incluso nos hemos cuestionado de su existencia. Entonces, funciona para cada uno de nosotros de la manera que nosotros lo querramos ver. Cualquier cosa que te funcione la puedes utilizar. Incluso, incluso si no creyeses en absolutamente nada, entonces tus creencias, ¿sí? Tus creencias. Todos los que pasamos por este andar, ¿sí? Por este transitar de la vida, pues entonces sin duda creeremos en algo o creeremos en alguien, ¿sí? Entonces es prácticamente como la formación precisamente de esos ídolos. Y hay algunas personas, por ejemplo, que afirman, solamente creo en mí y es lo único que existe. O solamente creo en lo que veo, en lo que siento, en lo que es palpable y está bien, está perfecto, ¿sí? Entonces, todo aquello, por ejemplo, por lo que pasamos y que nos funciona, pues entonces eso es lo que tiene que ser en su debido momento. ¿Okay? Entonces, ninguna situación, dice, puede alterar este objetivo. ¿Sí? Ninguna situación altera lo que nosotros ya somos, no altera la verdad. Entonces, si Dios eh, nos dejara que cambiásemos cualquier significado que es parte precisamente de la divinidad, entonces toda esa divinidad dejaría de existir. Por lo tanto, no tenemos precisamente esa premisa de cambiar el significado absolutamente de lo que ya está, de lo eterno, del amor, de eh, de lo innombrable, ¿sí? Entonces, no podemos, no, como les dije en una ocasión, incluso si pudiésemos hacerlo, pues no sería tan conveniente precisamente por los cambios que nosotros llegamos a hacer muy constantemente. ¿Qué reflejan tus guiones sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Y así determinas lo que es un desastre o un triunfo, un avance o un retroceso, una ganancia o una pérdida. Estos juicios se hacen en conformidad con los papeles que el guión asigna. El hecho de que de por sí no significan nada queda demostrado por la facilidad con que estas designaciones cambian a la luz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la experiencia. Y luego, visto en retrospectiva, crees ver otro significado en conexión con lo que ocurrió previamente. ¿Qué has hecho realmente sino demostrar que nada de ello tenía significado alguno? Mas tú le atribuías significado a la luz de a la luz de objetivos cambiantes, que alteraban el significado a medida que cambiaban. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos, como ya les comentaba, en un cambio constante. ¿Sí? Y todos cambiamos de estos, de padecer precisamente, y muchas de las cosas basadas precisamente en esos juicios, en los juicios que se hacen precisamente en conformidad, como nos dice aquí, con los papeles que el guión asigna o que incluso nosotros asignamos. Entonces, aparece alguien en tu vida
y entonces piensas que es una persona o la persona correcta, la persona que te va a ayudar, la persona que te va a sacar, por ejemplo, de algún apuro, ¿sí? Piensas incluso, por ejemplo, que puede ser la pareja ideal o el hermano ideal o el padre ideal incluso. Sin embargo, nosotros les hemos asignado un papel. Los hemos escogido precisamente porque en ellos reside la información nuestra, además, la información que nos hará tambalearnos para entonces podernos dar cuenta de algo que necesitamos forzosamente que trabajar. Y digo, no que estemos obligados a, pero si nosotros queremos conocernos y avanzar, ¿sí? Tomar conciencia, darnos cuenta de algunos hechos, por ejemplo, eh, como información que ya están en nosotros y que constantemente los estamos sufriendo, ¿sí? Si es este nuestro objetivo, pues entonces necesitamos precisamente darnos cuenta, tomar conciencia de toda la información que nos sea posible. Y esta información está y se encuentra alrededor nuestro. Pero debido precisamente a los juicios que alguna otra persona o incluso yo mismo proyecto en todos los demás, pues entonces eh, eso significará la separación y esto significará prácticamente que yo estoy renuente, ¿sí? Una renuencia a enfrentar precisamente mi propia información. Todos hemos venido aquí con algún objetivo de aprendizaje, aunque así en primera instancia no lo recordemos. No está, digamos, como en nuestra mente ir sanando cosas, ir enfrentando información, ir viendo a nuestro alrededor a todas las personas que nos encontramos para ver entonces el avance en el cual yo me encuentro. ¿Sí? O sea, esto a final de cuentas, todas las personas que me voy encontrando hablan más de mí que de la persona misma que me encuentro. Entonces, si tú te encuentras hoy por hoy a las mismas personas con la misma información que temes, la misma información que sientes que te destruye, que sientes que te está de alguna manera aniquilando, pues entonces hay que ver qué es lo que se encuentra precisamente en ti. Hay que ver qué se encuentra precisamente en ese inconsciente, de lo que no me quiero dar cuenta, de todos los cambios, por ejemplo, o de todas las decisiones que yo he tomado y de las cuales no me quiero hacer responsable. Nos cuesta trabajo hacernos responsables de nuestra propia información. Entonces, esto, al final de cuentas, en lugar de vivirlo de una forma sana, alegre, pues entonces lo comenzamos a padecer. Y comenzamos precisamente este sufrimiento. ¿Sí? Entonces nos dice, más tú le atribuías significado a la luz de objetivos cambiantes. ¿Sí? O sea, yo voy cambiando de decisiones, voy tomando decisiones durante el día, voy, no voy, ya se me hizo tarde, eh, cualquier cosa, ¿sí? Y entonces nosotros lo que hacemos es prácticamente como un nuevo cálculo, ¿sí? Un nuevo cálculo. Y estamos constantemente recalculando, ¿sí? Estamos constantemente viendo precisamente nuestro GPS para entonces poder hacer los cambios pertinentes y poder eventualmente realizar algo, ¿sí? O simplemente tampoco realizarlo, ¿sí? No realizar ninguna acción. Sin embargo, cuando yo me doy cuenta eh, de la proyección de alguna información, me doy cuenta de los juicios, pues entonces tendré que actuar en esa consecuencia. En consecuencia a lo que me estoy dando cuenta. En consecuencia precisamente a mis errores, a mis miedos y a toda la información que me rodea día con día. De esto se trata. Yo les comentaba, por ejemplo, anteriormente, que absolutamente todo se trata de decidir, de tomar decisiones, de actuar. ¿Sí? El curso de milagros no es la excepción.
¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir precisamente con tu miedo, con tu ira, con tu depresión, con tu ansiedad? ¿O simplemente te vas a perdonar? Tú eres básicamente quien tiene esta decisión y quien puede tomarla en el momento que así lo desee. Solamente un propósito firme puede otorgarle a cualquier acontecimiento un significado estable, pero tiene que otorgarles a todos el mismo significado. Si a cada acontecimiento se le otorga un significado diferente, quiere decir que cada uno de ellos tiene un propósito diferente, y ese sería todo el significado que tendrían. ¿Qué clase de significado sería ese? ¿Cómo puede ser que el significado de significado sea confusión? La percepción no puede estar fluctuando constantemente y al mismo tiempo tener un significado estable en alguna parte. El miedo es un juicio que nunca está justificado. Su presencia no significa nada, excepto que sirve para mostrarte que escribiste un guión tenebroso y que como resultado tienes miedo, pero no porque eso que temes tenga de por sí un significado temible. Entonces nosotros básicamente le tenemos miedo al miedo, ¿sí? Miedo al miedo. Y le tenemos miedo a todo lo que nosotros estamos escribiendo como un guión. Le tenemos miedo a los resultados que hoy por hoy nos estamos encontrando en base a decisiones que hicimos en un pasado. Y todo eso lo tememos. Incluso, por ejemplo, nos enojamos con una información que nos estamos encontrando basada en decisiones que nosotros hemos hecho, ¿sí? Y lo padecemos, nos sentimos tristes, nos deprimimos, nos da ansiedad, ¿sí? Entonces, todo esto, como les digo, nosotros lo hemos formulado, lo hemos ido construyendo con cada una de nuestras decisiones, con cada uno de nuestros movimientos incluso, con cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, nos dice, solamente un propósito firme puede otorgarle a cualquier acontecimiento un significado estable. Un propósito firme. Cuando, por ejemplo, si nosotros nos observamos, ¿sí? Nos observamos a nosotros mismos, cuando estamos con esta determinación, ¿sí? Y cuando tenemos precisamente en base a esta determinación un propósito firme, eh, es más difícil no lograr precisamente esa meta o ese objetivo basado en este propósito firme que no lograrlo, ¿sí? Perdón, es más difícil no lograrlo que lograrlo. Eso es lo que quise decir, ¿sí? Entonces es más complicado. ¿Por qué? Porque el propósito es incambiable, ¿sí? Es un propósito estable, el significado está estable. ¿Qué significa, por ejemplo, el amor para ti? ¿Qué significa eso? Solamente aquí debemos de tener mucho cuidado y no casarnos precisamente con los significados, porque a veces los significados son los que pueden estar errados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el significado puede estar errado si el propósito no es tan firme. Entonces, como estamos constantemente cambiando, ahorita, por ejemplo, el significado de una familia, perdón, es de una manera y luego puede ser de otra, ¿sí? Anteriormente, por ejemplo, nosotros, nuestra familia nuclear, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, etcétera, eso era la familia. Y ahora el significado cambia. Ahora el significado es mi pareja, mi esposa, mis hijos, etcétera, ¿sí? Cobra un nuevo significado. Y así vamos cambiando constantemente. Entonces, los propósitos no son tan firmes y esto obviamente va a afectar precisamente esos significados. Y está bien. Está bien porque el mundo también es cambiante, la mente es cambiante y experimentamos cambios constantemente. Pero cuando nuestro propósito firme es
precisamente el conocernos, conocer nuestra propia información, enfrentar nuestra propia información, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros vivamos, nos lo dice aquí, tiene que otorgarles a todos el mismo significado, cuando este propósito de conocernos a nosotros mismos es estable. Cobra precisamente ese significado estable. Entonces todo cobra, absolutamente todo cobra el mismo significado. ¿Por qué? Tiene un solo objetivo, una sola meta: conocernos, conocer nuestra fuente. Entonces ahí prácticamente nada va a cambiar. Nada puede cambiar, puesto que el Espíritu Santo precisamente me hará llegar la información, los significados que sean invariables, incambiables. ¿Sí? Entonces, nosotros, a final de cuentas, y en dado momento, quizás tengamos un sinfín de dudas al respecto de todo. Podemos dudar de nosotros mismos, podemos dudar del vecino, podemos dudar de papá, de mamá, de la pareja, del hijo, de todos, ¿sí? Estamos constantemente en estos cambios. Digamos, por ejemplo, que de repente nos perdemos, ¿sí? Nos perdemos. Y entonces a todo le vamos dando un significado, pero el significado que tú le das no es igual al significado que yo le estoy dando. Entonces hay un significante, ¿sí? Entonces hay una cosa, ¿sí? Por ejemplo, un significante. Para mí, por ejemplo, el significado que yo le puedo dar a esto, ¿sí? Bueno, pues parece una pluma, ¿sí? Y eso es lo que significa para mí. Y yo le puedo dar como en su significado, puedo hablar de sus características. Entonces yo puedo decir como característica, esta es una pluma. Y como característica, por ejemplo, o cualidad, yo le puedo decir, es muy bonita porque es negra. Pero tú me puedes decir, bueno, a mí no me gusta el negro. Y entonces, esto que yo percibo que es bonito para mí puede cobrar un significado completamente distinto y diferente. Y aquí es estar prácticamente en la Torre de Babel. Ninguno de nosotros estamos hablando el mismo idioma, ¿sí? Bueno, ¿qué decir hablar? Ni siquiera hablamos, ni siquiera nos comunicamos. Pensamos, por ejemplo, que el otro, por el hecho de conocer, de ser letrado, de ser leído, de tener, por ejemplo, un amplio conocimiento en ciertas materias, asumimos que la persona lo debería de saber. Me debería prácticamente como de leer la mente. Y esto no es así. Porque tus significados y los míos entonces son completamente distintos. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice aquí, ¿cómo puede ser que el significado de significado sea confusión? ¿Qué significa eso para ti? Bueno, ¿qué significado? ¿Qué significa para ti la palabra significado o significación? ¿Qué es lo que significa? Y desde aquí no nos podemos poner de acuerdo. Dirás palabras de más, palabras de menos, y esto simplemente una palabra puede alterar precisamente un resultado, un significado. Y aquí prácticamente ya no nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Entonces nos dice, la percepción no puede estar fluctuando constantemente y al mismo tiempo tener un significado estable en alguna parte. Entonces, nuestra percepción, ¿en qué está basada? ¿Dónde se sitúa? ¿Sí? Nuestra percepción está fluctuando porque precisamente nuestros propósitos no están firmes. Nuestros significados no son estables. Estamos, como les digo, cambiando constantemente. Llega una persona, me dice una cosa. Llega otra persona, me dice otra cosa, otro significado. Me da su propia experiencia, su propia explicación incluso de la vida. Y le creo. Y le creo. Y simplemente le creo porque yo no estoy firme precisamente en estos propósitos. No estoy firme o mis significados no son estables. Por eso, quien quiera que me muestre precisamente esa verdad, ¿sí? Esa verdad y entre comillas, y esa libertad, pues entonces voy prácticamente como
en búsqueda, ¿sí?, de ese alimento que pienso no tener en mí. No tengo libertad, no tengo por lo tanto una vida propia, dependo y me vuelvo dependiente de los demás, ¿sí? O me vuelvo muy codependiente también absolutamente de todo, de lo que los demás dicen de mí, de los juicios o prejuicios que las demás personas puedan tener acerca de algo que simplemente yo quiero vivir o tengo el gran deseo de vivir. Y entonces baso precisamente el significado de mi vida y lo que yo me voy encontrando lo baso en la experiencia de terceras personas. Sin embargo, la divinidad no se puede aprender en base a la experiencia de terceros. Es una experiencia propia. Es una experiencia propia. Y hoy por hoy, nosotros y todos estamos precisamente aquí reunidos en base a todas las experiencias buenas, malas que hemos vivido, con las cuales nos hemos encontrado. Y a eso no le damos mucho valor, ¿sí? Pensamos, por ejemplo, que la experiencia, lo que hemos vivido, no tiene precisamente eso, ningún significado. No significa absolutamente nada. ¿Por qué no significa nada? Porque no tengo la vida que yo quiero, no tengo la paz, ¿sí? No tengo bien definido precisamente o un significado de lo que es mi misión de vida. No sé absolutamente nada. Y vamos avanzando. Algunas personas tendremos 30, 40, 50, 60 años y exactamente aún, no sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, podemos seguir avanzando, pero mientras que nosotros no veamos lo que nosotros mismos estamos forjando, lo que nosotros mismos estamos construyendo día con día en cada decisión que nosotros hacemos, para entonces, como les decía hace algunos instantes, encontrarnos con esa información materializada de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios juicios. Y entonces, en ese momento, comenzar a buscar al culpable. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho lo otro? ¿Por qué no piensas igual que yo? ¿Por qué no me dices esta cosa o la otra? ¿Por qué me enjuicias? ¿O soy yo precisamente el que te puedo enjuiciar? ¿Sí? Lanzo precisamente, por ejemplo, como estos juicios, ¿sí?, de una forma como muy sutil, muy disfrazada, para entonces no llegar a este estadio de la culpabilidad. Para decir, bueno, o sea, bueno, he emitido un juicio, pero no ha sido tan severo. Sin embargo, no hay juicios grandes, no hay juicios pequeños, simplemente hay juicios. ¿Sí? Entonces nos dice aquí, el miedo es un juicio que nunca está justificado. Es un juicio. ¿A qué le tienes miedo? Su presencia no significa nada, excepto que sirve para mostrarte que escribiste un guión tenebroso y que como resultado tienes miedo. Dice, pero no porque eso que temes tenga de por sí un significado temible, sino que este prácticamente es el resultado, tu propia creación. Entonces vemos nuestros pensamientos, los vemos proyectados, vemos una información proyectada en alguna persona y esto pues básicamente nos lleva a la experiencia del miedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué es lo que me vas a decir? ¿Sí? Y entonces les digo, nos volvemos prácticamente dependientes de todo lo que nosotros estamos viviendo. Como si todo lo que nosotros viviésemos está decidiendo por nosotros. Está dictando prácticamente la forma, la manera de cómo me voy a sentir al siguiente instante. O si el significado, por ejemplo, que yo tenía del amor, entonces va a cambiar en el siguiente momento. ¿En base a qué? En base a tus juicios, en base a los juicios de los demás, en base a los significados tuyos y en base a la diferencia del significado de los demás. Abrigar un propósito común es el único medio por el que la percepción puede estabilizarse y por el que se le puede dar una sola interpretación al mundo
y a todas las experiencias que se tienen en él. En ese propósito común, todo el mundo y todas las cosas que ves comparten el mismo juicio. Ahora no tienes por qué juzgar, pues has aprendido que a todo se le ha dado el mismo significado, y te alegras de poder verlo por todas partes. Dicho significado no puede cambiar porque tu deseo es percibirlo en todas partes, inalterado por las circunstancias. Por lo tanto, se lo otorgas a todos los acontecimientos y dejas que ellos te ofrezcan estabilidad a ti. Entonces, abrigar un propósito común es el único medio por el que la percepción puede estabilizarse y por el que se le pueden dar una sola interpretación al mundo y a todas las experiencias que se tienen en él, ¿sí? Entonces, un solo significado para todos. Todo significa exactamente lo mismo. Todas las experiencias significan exactamente lo mismo. Entonces aquí ya no me tengo que quebrar la cabeza para encontrar un significado en sí, sino que ya sé el significado de todo. ¿Sí? Ya sé el significado de todo. ¿Qué significa todo esto, lo que yo estoy viviendo? La separación. La separación. Entonces, eso es lo único. ¿Qué más podría significar todo esto, todo lo que estoy creando, lo que yo estoy generando materialmente? Sino estar más separado de ti y al mismo tiempo y con ello estar más separado de mí y de la fuente en sí. Entonces, ¿qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Todo el mundo y todas las cosas que ves comparten el mismo juicio. ¿Sí? ¿Cuál es ese juicio precisamente? ¿Es bueno, es malo? ¿Está junto, está separado? ¿Sí? Entonces siempre estamos viviendo en base precisamente a juicios. Aunque estos juicios pues ni siquiera los digamos. ¿Sí? La misma energía del pensamiento recae sobre algo cuando este pensamiento ha sido generado. Y entonces nosotros, ¿sí?, ingenuamente pensamos que nuestros pensamientos no hacen absolutamente nada. ¿Sí? Pero cuando nosotros sabemos precisamente este propósito y este propósito es inquebrantable, ¿sí?, entonces nos dice, ahora no tienes por qué juzgar, pues has aprendido que todo se le ha dado el mismo significado. Por eso no podemos precisamente juzgar, porque todo significa lo mismo. Entonces, no es bueno, no es malo, es simplemente lo que es, y punto. Es lo que me ha tocado vivir y punto. No que me vaya a cruzar de brazos, ni que no voy a hacer absolutamente nada, puesto que estamos comentando que estamos tomando constantemente decisiones y estábamos cambiando constantemente los significados absolutamente de todo. Lo que antes, por ejemplo, significaba, ¿sí?, el hecho de tener una familia o una pareja, entonces, en su momento, y quizás dada la persona, entonces tendrá un nuevo significado. Tendrá un significado completamente distinto. Ha cambiado. ¿Qué es lo que lo ha hecho cambiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo ha hecho cambiar? Entonces, el significado cambia precisamente en base a nuestros juicios, en base a lo que yo sienta que está bien, ¿sí? Pero solamente yo. Pero ¿qué hay con los que están involucrados? ¿Acaso, por ejemplo, los tomo en cuenta para entonces ponernos de acuerdo y entonces significar algo de la misma forma que lo hicimos en un principio? Porque esto ni siquiera lo hacemos. ¿Qué significa para ti esto? ¿Qué significa para ti lo otro? ¿Qué significa nuestra relación? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa el amor? ¿Sí? Entonces, todo esto lo estamos viviendo en base a una información estructural de por sí. Cómo lo aprendí yo y cómo lo aprendiste tú. Cómo lo viví con mis padres, con mi familia y cómo lo has vivido también tú. Y entonces, en lugar, por ejemplo, de encontrar un punto de unión, entonces viene prácticamente la separación. Ahora resulta, por ejemplo, que tu definición y el significado que tú tienes al respecto
de lo que yo pienso que debería de ser, entonces es diferente. Y volvemos a lo mismo, la separación y el juicio. Yo soy mejor que tú, o el significado, por ejemplo, que yo tengo al respecto es mejor que el que tú tienes, y el resultado es el mismo, separación, separación, separación. ¿Sí? Entonces, cuando significamos a todo por igual, ya no necesitamos que ponerle ni siquiera ninguna etiqueta. No necesitamos que buscar más significados. Entonces nuestro enfoque debería de ser precisamente en lo que yo estoy pensando al respecto de lo que todo significa, ¿sí?, lo mismo. ¿Qué me genera esto? ¿Qué me genera esto? ¿Sí? ¿Te genera intranquilidad o te genera paz? ¿Sí? ¿Te genera precisamente este conflicto en tu mente o te genera unión? Todo significa exactamente lo mismo. ¿Sí? Nosotros, además de los significados, pues damos valores. ¿Sí? Entonces, asignamos un valor precisamente a las cosas que para nosotros significan algo. Y les damos precisamente este valor. Entonces, a veces, por ejemplo, como les decía, significamos, o la familia, el significado de la familia, ¿sí?, tiene un peso muy grande para nosotros. Pero lo que la familia, o el significado de la familia tiene para mí, quizás no lo tenga precisamente para ti. Y así es como comienza precisamente este juicio y esta separación. Entonces todos estamos sin ningún lado en una completa desunión, pero esa desunión no existe fuera de ti. No es que tú no seas parte precisamente de esa desunión. Tienes que voltear a verte y conocerte para entonces encontrar estos puntos precisamente de desunión en ti. A veces nosotros pensamos o decimos que somos seres, por ejemplo, completos, seres inquebrantables, o a veces nos queremos incluso mostrar de esta forma, de esta manera, solamente por el qué dirán. ¿Qué pasaría si me ven llorando? ¿Qué pasaría si me ven débil? ¿Qué pasaría si me ven dormido? ¿Qué pasaría si me vieran acostado sin hacer nada? ¿Qué pasaría? Y la verdad es que no pasa absolutamente nada. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. La gente, digamos, la que no se da cuenta o la más inconsciente, está absorta precisamente en sus juicios, en sus significados. Está absorta en ello. Precisamente ellos son los que se ponen como una guía, ¿sí?, o un punto de referencia para los demás. Piensan, por ejemplo, que los demás deberían de vivir en base a sus valores, en base a lo que ellos piensan, a sus juicios, y que deberían de vivir de esta forma y de esta manera. Y a esas personas, a las más inconscientes, a las que no se dan cuenta que precisamente lo que se está causando en ellos mismos a través precisamente de estos juicios que se emiten, a esas personas son a las que más les tenemos miedo, a las que más nos cuidamos precisamente de sus juicios. Y esas personas, ¿sí?, simplemente están haciendo lo que ellas consideran que deben de hacer. Están cumpliendo precisamente con ese propósito. Un propósito vano, un propósito que no les va a dejar absolutamente nada, ni que las hará mejores personas, ni peores personas, pero que es su creencia. Y entonces nosotros basamos precisamente, y en muchas de las ocasiones, basamos nuestras vidas en estos juicios, juicios de separación, ¿sí? Y entonces dejamos de vivir nuestra propia vida. Y dejamos que estas personas entonces otorguen el significado a nuestras vidas, ¿sí?, de una forma prácticamente arbitraria. Lo hacen a diestra y siniestra. Y en esto es en lo que nosotros nos basamos. No es que no voy a ir, no voy a decir, no voy a hacer, etcétera,
porque luego, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir de mí? ¿Quién se va a enojar? ¿Sí? Y entonces te observan precisamente en esta gran amargura y emiten y vuelven a emitir un juicio, ¿sí? Un juicio, el último juicio hacia ti, ¿sí? El juicio más desgarrador y al que le tomas precisamente más atención. ¿Qué lograste al final de la vida? ¿Viviste de la manera que querías vivir? ¿Viviste en esa libertad? ¿Viviste en esa paz, en esa tranquilidad? ¿Pudiste dormir bien? ¿Lograste precisamente la neutralidad? ¿Lograste los milagros? ¿Qué lograste? ¿Qué es lo que has logrado? Nosotros nos sacrificamos una y otra vez por los demás. El mismo curso de milagros nos dice: el sacrificio no sirve absolutamente de nada, ¿sí? Porque es prácticamente como si estuvieras ofrendando tu vida hacia los demás, cuando esos demás nunca te lo han pedido. Jamás. No es necesario. Ellos tienen su propio aprendizaje. Y al final, y aun si te sacrificaras del todo, lo seguirían teniendo. Seguirían teniendo su información, sus proyecciones, su aprendizaje. Sea como sea. Y a veces, por ejemplo, nosotros no queremos asumir precisamente nuestro papel. Eso nos da miedo. Queremos ser siempre los buenos de la película, ¿sí? Pero ¿qué tal si nosotros hemos nacido precisamente para ser el malo de la película y con ello lograr un bien mayor, un bien común? El hecho de que tú te des cuenta a través de una actitud mía que tú tienes esta información, ¿sí? Entonces puede resultar de mucho más beneficio que alguien, por ejemplo, que te venga y que te dore la píldora y que te diga cualquier cosa, ¿sí? Que te diga cualquier cosa para entonces quedar bien contigo y que tú te sientas cómoda o cómodo, ¿sí? Que te sientas lo más cómodo y vivir siempre así. ¿Qué aprendiste? Nada. Nada. Le otorgué precisamente el poder de mi vida a todos los demás. ¿Qué evolución hubo en ti? Ninguna. ¿Sí? Ninguna. Tuve miedo. Tuve miedo de vivir la vida. ¿Sí? Por algo hemos nosotros elegido esta existencia. Por algo lo hemos hecho. Por algo tomamos precisamente las decisiones que hemos tomado. Y también por algo estamos con las personas que nos rodeamos. Y eso es lo correcto ahorita, en este momento. Eso es lo que toca, ¿sí? Y no lo debemos de vivir ni siquiera con miedo, ¿sí? Sino con toda esta valentía de aprender, de seguir caminando, de enfrentar las diferentes situaciones. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, y esto se los he repetido mucho últimamente, si nosotros supiéramos quién camina a nuestro lado, dejaríamos de sentir miedo. Pero lo olvidamos. Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes. Sentimos que precisamente esto, estoy solo en la vida. ¿Sí? Y esta soledad, como les digo, cuando tú no te tienes ni siquiera a ti mismo, es la peor de las soledades que puedes experimentar. No estás para ti. Y quizás no lo estés. ¿Sí? Y quizás no lo estés. O no lo vayas a estar. Porque al final de cuentas, esta es una decisión que tú puedes tomar. Una simple decisión. Y actuar precisamente en base a esa consecuencia. Cuesta trabajo. Ya lo dice el curso, ¿sí? Es sencillo, pero no es fácil. Es muy sencillo, porque lo sabes, pero no es fácil. No es fácil porque no estamos dispuestos a renunciar precisamente a todos estos significados que ya nos hemos antepuesto. Y no podemos romper precisamente con esos significados, porque nuestras creencias están basadas precisamente en esos significados. Y eso es lo que nosotros a lo que nosotros le tememos, perdón.
esto es a lo que nosotros le tememos, le tenemos un gran, gran temor. ¿Qué guión estás escribiendo? ¿Qué guión estás escribiendo de tu vida? ¿Tienes miedo? Entonces cambia el guión. Tienes precisamente todo ese poder. Librarte de juzgar radica simplemente en esto. Todas las cosas tienen el mismo propósito, el cual tú compartes con todo el mundo. ¿Cuál es ese propósito? Ya se los dije, conocernos a nosotros mismos, unirnos a nuestra fuente. Todo está perfectamente diseñado. Todo está perfectamente diseñado. ¿Para qué? Para conocernos. Para revelarte quién verdaderamente eres, la información que tú contienes, que tienes en ti en base a tus vivencias, todas esas cosas, problemas que no has resuelto, que tú has pedido, que tú has incluso no pedido, sino elaborado, construido, para entonces revelar tu poder, ver quién verdaderamente eres, pero que nadie te diga qué es lo que tú tienes que experimentar y que en base precisamente a esa experiencia obtengas todo ese poder en ti que andas buscando fuera, en otras personas. Entonces es como si se nos arrebatara algo sumamente importante. Se nos arrebata precisamente el hecho de poder conocer precisamente que somos parte de esta fuente, de este gran océano que cobra precisamente su fuerza, o cobramos nuestra fuerza al unirnos, al estar unidos, no separados. Al verte a ti precisamente como parte de esta película, de esta proyección. Cuando yo mismo te he pedido que interpretes un papel en mi vida, entonces duele. Ese es el papel que me diste, ¿sí? O ese es el papel que yo te pedí que interpretaras. Y entonces comienza a doler. Y comienza a doler porque yo he elegido precisamente el dolor como mi maestro. He escogido precisamente el miedo como un maestro. He escogido toda la tragedia como un maestro. Todo el victimismo también lo he escogido como un maestro. Entonces, hoy por hoy, observa a tu alrededor. Tienes la vida que tú has pedido vivir, pero no solamente observes esto, sino observa a tu alrededor todos los milagros que estás viviendo y de los cuales ni siquiera te has dado cuenta. Pones atención en todo lo que no tienes, en todo lo que te hace falta, ¿sí? Toda tu atención está ahí. Y aunque, por ejemplo, algunas personas sean muy dadas al agradecimiento, el agradecimiento se hace solamente por un instante. Pero toda tu atención, ¿sí?, puesta en lo que no tienes es lo que ocupa la mayor parte de tu día en tu mente, la mayor parte de tu tiempo. Y esto no es estar como en mucha gratitud, ¿sí?, sino que es estar precisamente otorgando ese poder a todo eso que te hace falta, a todo eso que no tienes, a todo eso que tú piensas que está fuera de ti, pero que ya posees. No lo encuentras, puesto que el lugar donde lo estás buscando es precisamente el errado. Le has dado un significado tan grande a todo lo externo, a todo lo de fuera, que has perdido tú mismo el significado que tienes de la grandeza de ti mismo. Y entonces vivimos en una completa pobreza. Difícilmente experimentamos o nos damos cuenta cuando un milagro está ocurriendo, cuando un verdadero cambio se está dando en ti. Y los cambios en muchas de las ocasiones se producen en base a un gran dolor. Ya les dije, porque nosotros entonces hemos escogido precisamente ese maestro. Y si no nos duele, entonces no aprendemos. No aprendemos, ¿ok? Pero nos quedamos precisamente con ese significado, con el significado del dolor. Duele mucho aprender, duele mucho avanzar, duele mucho tomar conciencia,
Duele mucho darte cuenta precisamente que todo lo que se vive te separa, te divide. Eso, ¿sí? A eso se debería de tenerle miedo mientras que se esté viviendo, mientras que no te das cuenta, ¿sí? A eso sí deberías de tenerle ese miedo, y no porque debes de temerle, no, sino que le temes precisamente, o sea, hemos cambiado, intercalado precisamente estos conceptos, estos significados. Le tememos al amor, le tenemos miedo al amor, le tenemos miedo precisamente a la divinidad, le tenemos miedo a lo que es real, le tenemos miedo a la verdad, ¿sí? Entonces, y debería de ser todo lo contrario, ¿sí? Si debiésemos de tenerle miedo a algo, como les dije, y no porque debamos de, pero si debiésemos de tenerle miedo a algo, sería precisamente a la separación, a no darme cuenta de, a la falta de toma de conciencia, a la separación precisamente en esta brecha, que yo pongo todos esos pensamientos, a la creación de ídolos, ¿sí? Todo esto que me confunde y me separa más y más, más y más, ¿sí? Yo puedo hacer precisamente de una relación con el dinero, con la pareja, con cualquier cosa, lo puedo convertir en un ídolo. De hecho lo hacemos, ¿sí? De hecho lo hacemos. Porque entonces al ídolo se le pide un cierto resultado. Y si yo, por ejemplo, no obtengo el resultado que yo estoy deseando, por el cual yo he decidido, por ejemplo, realizar un trabajo para obtener tal dinero, o arriesgarme para entonces poder entrar en una relación, o incluso arriesgarme para entonces tener una pareja y entonces casarme y entonces tener hijos, ¿sí? Y todo esto lo vuelvo precisamente esta parte, este ídolo. Espero, tengo mis expectativas, quiero el resultado que tú me estás ofreciendo. Y entonces vivimos y comenzamos a vivir precisamente la experiencia y los resultados de una verdadera locura. Y entonces les vuelvo a repetir, pienso que tú me haces, pienso que tú dejas de hacer, pienso que esto no va de acuerdo con mis principios, con mis valores, etcétera, con el significado que todo el mundo al cual yo, por ejemplo, le he otorgado precisamente esto, un significado de lo que debería de ser y no es. Y entonces sufro cuando el ídolo me falla, sufro cuando no encuentro el mismo significado, sufro cuando el significado cambia, sufro cuando nada sale como yo espero, como yo lo estoy deseando, porque todo está puesto fuera de mí. ¿Sí? Personas, por ejemplo, que tienen grandes capacidades y que les cuesta tanto trabajo creer precisamente en esas capacidades, en esos dones de realización, de proyección, de materialización, ¿sí? Entonces, observas tú los significados errados, tratas de corregir un poco, de sugerir, hacer ciertas sugerencias, y entonces todo se vuelca, ¿sí? Todo parece ir mal, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, les vuelvo a repetir, o sea, cada uno de nosotros precisamente estamos otorgando ese poder de, incluso por ejemplo, el poder de nuestra proyección, porque también es un poder, porque está basado precisamente en la mente. Y entonces yo proyecto en ti lo que yo tengo y lo que quiero ver en mí. Pero cuando lo veo en ti, me duele. Y pienso que es tuyo. Y pienso que tú me estás haciendo. ¿Sí? Les comentaba, o sea, cuando tú, por ejemplo, tienes una llaga, ¿sí? Entonces, no duele allá, ¿sí? O sea, no duele allá. Duele precisamente la llaga. Duele precisamente la herida. Pero la herida está aquí. Entonces, cuando alguien mete el dedo en la llaga y duele,
¿sí? No duele el dedo que entra en la llaga, duele la llaga en sí. Es tuya, siempre ha sido tuyo, ¿sí? Entonces la persona que mete precisamente ese dedo, entonces es precisamente esa proyección de dolor. Y tú no vas a meter el dedo en la llaga, en tu llaga, porque sabes que duele, ¿sí? Entonces debemos de agradecer precisamente, ¿sí?, a las otras personas que hayan puesto precisamente estos dedos en esa llaga para entonces saber que aún está viva, para saber, ¿sí?, que está infectada y que podamos nosotros hacer algo al respecto, si es que queremos hacerlo, porque de ahí ya depende precisamente esto, nuestro libre albedrío. Lo quieres hacer, está bien; no lo quieres hacer, también está bien. Tú, al final de cuentas, tienes precisamente esa parte de esa decisión. Entonces, librarte de juzgar radica simplemente en esto: todas las cosas tienen el mismo propósito, el cual tú compartes con todo el mundo, y no hay nada en que el mundo que pueda oponerse a ese propósito, pues es el propósito de todas las cosas y también el tuyo. Tener un mismo propósito tener un mismo propósito pone fin a todas las ideas de sacrificio, que ya les decía, las cuales no pueden sino atribuir un propósito para el que gana y otro para el que pierde. ¿Sí? Entonces el sacrificio, ¿sí?, precisamente da este propósito, atribuye un propósito, ¿sí?, uno que gana y otro que pierde. Yo que me sacrifico estoy perdiendo. Tú quien eres quien eres el receptor de este sacrificio, entonces para mi mente tú eres el que gana, ¿sí? Sin esta idea no podría haber pensamientos de sacrificio. Y es esta idea de que puede haber diferentes objetivos lo que hace que la percepción oscile y el significado cambie. Con un objetivo unificado, eso se vuelve imposible, pues tu conformidad hace que la interpretación sea estable y duradera. ¿Sí? Entonces, ¿dónde nosotros precisamente nos sentimos en esta zona de ese confort? ¿Sí? Con esta conformidad. ¿Sí? Basamos precisamente esta conformidad en un objetivo unificado, donde todos estamos precisamente unidos y todos estamos viendo exactamente lo mismo. Todos estamos viendo la paz, todos estamos viendo el amor, y todos vivimos en consecuencia precisamente del significado de la paz y el significado del amor. ¿O es solamente algo, un eslogan, ¿sí?, una frase de moda? Toma conciencia, te hace falta conciencia, ¿sí? Ve al curso, estudia el curso de milagros para que tomes conciencia. Y ya se los comentaba, la toma de conciencia es solamente darte cuenta de una deficiencia o un exceso de tomar conciencia, darte cuenta. Es algo sumamente simple, pero cuando yo pongo palabras un poco sofisticadas como la toma de conciencia, pues entonces eso se torna precisamente más complicado para mi mente, más difícil, porque entonces no soy consciente. ¿No soy consciente de qué? ¿Sí? Y todos esos significados, precisamente, todas estas palabras que significan diferentes cosas para cada uno, todas esas palabras, como les digo, sofisticadas, no porque exista una sofisticación en la palabra en sí, sino de la forma que de repente son empleadas estas palabras. Yo soy consciente, ya tomé conciencia, ¿sí? Yo soy más consciente que tú. ¿Okay? Muy bien. Pues te veo igual. Te veo igual, ¿no? O sea, te veo igual que yo, somos iguales, pero ¿sí? No hay una diferencia, no hay un cambio significativo. No es algo, por ejemplo, que yo diga, enséñame, por favor. Sé mi tutor, sé mi guía,
¿sí? Enséñame, dime por dónde. ¿Sí? Entonces, todo se vuelve prácticamente incongruente. ¿Sí? Incongruente. Entonces, yo lo he dicho y lo he repetido muchas veces, ¿sí? Nosotros, en este caso, yo soy un practicante del curso de milagros. Y lo practico precisamente porque aún no lo sé. Aún no lo sé. Y entonces comienzo prácticamente con mi vida, ¿sí? Con mi vida. Y voy cometiendo precisamente errores tan grandes, tan pequeños, ¿sí? Como tú, como otras personas, como todos los practicantes del curso, ¿sí? Que no estamos de ninguna forma, de ninguna manera exentos a cometer estos errores. No estamos exentos a tener como una percepción o una interpretación errada precisamente de las cosas, de las situaciones, ¿sí? No estamos tampoco exentos de emitir algún juicio en algún punto, en algún momento, en algún lugar, ¿sí? No somos gente especial. No somos gente especial, ¿sí? Quizás exista algún algo, una partícula de diferencia, ¿sí? Nada más. Y la partícula de diferencia es que yo estoy aquí hablando y no se da la comunicación bidireccional, pero sí, digo, bueno, sí se puede dar a través de la escritura, yo a través del habla, pero normalmente no es algo que suceda. Pero esto, les vuelvo a repetir, esto no me exenta de esos errores o de que pueda incurrir precisamente en una incongruencia en base precisamente a lo que explico y en base a mis acciones. No estoy exento, ¿sí? No tenemos, por ejemplo, como ese grado de perfección de que la gente de repente piensa. Y qué bueno que esto sea así, de esta manera. Porque es como si en el expositor se quisiera convertir nuevamente en un ídolo. En un ídolo. Y el curso de milagros, por ejemplo, en una parte donde Jesús habla, dice, yo no quiero ser absolutamente nada. No soy, o sea, ¿sí? No soy el guía, no soy esto, no soy el otro, no lo soy, o sea, no lo quiero ser, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es tu propio camino. Porque si algo sale mal, entonces la responsabilidad es mía, me la otorgas a mí, siendo precisamente o fungiendo precisamente como ese ídolo, ¿sí? Entonces, claro que no. Claro que no quiero cargar precisamente con esa responsabilidad, ¿sí? Si como luego decimos, si a duras penas puedo con lo mío, entonces no me quiero hacer tampoco cargo de lo tuyo, porque es una experiencia. Yo no te puedo decir, oh, mira, haz esto, ¿sí? Y entonces para que tengas la experiencia con Dios, la experiencia, eh, la experiencia con la divinidad, la experiencia más, extraordinaria de tu vida, no, ¿sí? No. Cada uno, como les digo, cada uno de nosotros tomamos nuestras propias elecciones. ¿Practico o no practico? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo experimento o no lo quiero experimentar? O sea, la decisión es tuya, ¿sí? La decisión es tuya. Entonces, así es como el curso de milagros entonces es para nosotros una guía nada más, ¿sí? De algo que tú ya eres, ya conoces, ¿sí? Pero que simplemente a lo mejor no lo quieres experimentar de esa forma o no te has dado cuenta. Porque es muchísimo más fácil crear un ídolo y que ese ídolo se haga responsable precisamente de, de los resultados obtenidos, ¿sí? Entonces ya tengo a quien echarle la culpa, ya sé quién no me hizo el milagro, ya sé quién no me concedió tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, esto quita responsabilidad.
¿Sí? ¿Cómo se iba a poder entablar comunicación mientras los símbolos que se usan tengan diferentes significados? Difícil la comunicación de por sí. El objetivo del Espíritu Santo ofrece una sola interpretación, la cual tiene significado para ti y para tu hermano. Y así te puedes comunicar con él y él contigo. Cuando se usan símbolos que ambos podéis comprender, se deja de sacrificar el significado. Todo sacrificio supone la pérdida de tu capacidad de ver la conexión que hay entre todos los acontecimientos, pues si se observan por separado no tienen ningún significado, ya que les falta la luz bajo la cual se pueden ver y comprender, y así carecen de propósito, y no se puede entender cuál es su finalidad. Ningún pensamiento de pérdida significa nada, pues nadie está de acuerdo contigo con respecto a su significado. Es parte de un guión disparatado que no puede ser interpretado de manera que tenga sentido. Siempre será ininteligible. Esto no es comunicación. Tus sombríos sueños no son más que los absurdos guiones que escribes por tu cuenta mientras duermes. No trates de encontrar significado en sueños de separación. Solo los sueños de perdón se pueden compartir, pues significan lo mismo para ti que para tu hermano. Todo sacrificio, ¿sí? Nos dice, todo sacrificio supone la pérdida de tu capacidad de ver la conexión que hay entre todos los acontecimientos. En otras palabras, nos perdemos de muchísima información, ¿sí? Vemos absolutamente todos los acontecimientos por separado. Pensamos que algo no conlleva a lo otro, que mi pensamiento, mi sentir, mi emoción, ¿sí?, no me lleva absolutamente a nada, y que todo lo que yo estoy sintiendo o estoy percibiendo o estoy proyectando está completamente separado de un resultado. Así lo interpreto. Todo es una separación. Yo me veo como un todo separado. ¿Sí? Lo absurdo de esto, ¿sí?, de esta frase, un todo separado. Así es como yo me percibo. Entonces, todas las personas, por ejemplo, con las cuales yo me topo durante el día, todas las personas, por ejemplo, el cajero, ¿sí?, el banquero, el mesero, etcétera, pienso que no tienen absolutamente nada que ver en lo que yo estoy viviendo. Pero cuántas de las ocasiones, por ejemplo, por una sola acción de una de esas personas, entonces nuestra vida o el rumbo de nuestro día, incluso de nuestra vida, cambia. Puede cambiar, ¿sí? Solamente por una acción. Solamente por una acción. Entonces, se me poncha una llanta, ¿no? Y luego de repente aparece ese alguien y la vida cambia. Cuando más solo me encuentro, hay una persona que me saluda, que me hace una broma agradable y me hace el día, y el día cambia. Mi vida cambia, ¿sí? Pero a esto no le doy tanta importancia. Lo mío es lo más importante. Estoy completamente absorto en mis pensamientos, absorto en cualquier cosa que no he resuelto, que me olvido de la gente que me rodea. Los veo precisamente solamente como cuerpos. No los logro ver como nada más. No los veo como espíritus ni como almas. No veo precisamente esa parte de ese sufrimiento, ¿sí? No lo veo. Entonces,
hay una, como les digo, una tremenda desconexión. Una tremenda desconexión. Y entonces lo percibo todo separado. Pero así es precisamente esta parte de esa percepción. Entonces me pierdo de toda esta información. ¿Sí? Me pierdo de toda esta información. Todo sacrificio supone la pérdida de tu capacidad de ver la conexión que hay entre todos los acontecimientos. Pues si se observan por separado no tienen ningún significado. Nada cobra ningún significado. Ah, entonces me hiciste, ¿sí? Entonces me dijiste, o entonces tu propósito ha sido precisamente hacerme sentir mal, ¿sí? Cuando mi información que yo estoy proyectando no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú has decidido, ¿sí? Con el rumbo que ha tomado una situación o con el rumbo que puede tomar un significado, una vida, ¿sí? O con el rumbo, por ejemplo, que puede tomar una vida en base a un significado. Y todo eso lo veo separado de mí. Porque no quiero asumir precisamente la responsabilidad de, volvemos, de lo que esto significa. Llegar precisamente a conocerme a través de una proyección, de un miedo, de una herida, de una emoción o un sentimiento. ¿Okay? Y a veces no nos queremos precisamente enfrentar a todo esto, a toda esta información que emana de toda de toda la vida, de cómo voy interpretando precisamente lo que voy viviendo. ¿Sí? Entonces dice, pues si se observan por separado no tienen ningún significado, ya que les falta la luz bajo la cual se pueden ver y comprender. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, si tú tienes una situación complicada, difícil de entender, ¿sí? Entonces ponle luz, ¿sí? Falta la luz bajo la cual se puedan ver y comprender. Entonces no te sumerjas solamente en el dolor, pide iluminación para entonces poder entender. Y si te hace falta claridad, entonces pídele al Espíritu Santo precisamente que te muestre con claridad la parte que necesitas que aprender. ¿De dónde sale precisamente todo este miedo, todo este dolor? ¿Es acaso mío esta información? Muéstrame la verdad para que entonces la pueda entender, para poderla trabajar, poderla trascender, ¿sí? Poderla integrar en mí y luego trascenderla. Que sepa que esa información es mía y solamente mía. ¿Sí? Y que dado el momento, ¿sí? Que eso también lo hemos hablado y mencionado, dado el momento de la trascendencia de una información mía, quizás ahorita esté contigo, ¿sí? Quizás esté precisamente frente a ti, en tu pantalla, y eventualmente cuando esa información sea trascendida, entonces yo ya no haga falta, y entonces desaparezca, y quizás no nos volveremos a ver, ¿sí? Pero a final de cuentas seguimos precisamente unidos. No hay una separación como tal. No hay una separación. Simplemente hubo un aprendizaje. Y entonces tú podrás seguir tu camino. Yo podré seguir el mío. Así como los hijos de repente lo hacen. ¿Sí? Como de repente los hijos lo hacen. Papá, mamá, pues ahí te ves. ¿Sí? Sigo mi rumbo, sigo mi camino. ¿Sí? Sé que tú eres un apoyo. Sé que puedo regresar. Sé que puedo contar contigo cuando así lo necesite. Pero es tiempo de volar. ¿Sí? Y así nos encontraremos precisamente, como nos dice Elizabeth, ¿no? Así es, dice, así es, siempre aparece alguien. Puede aparecer precisamente ese ángel, ¿sí? Disfrazado de
un ser humano tan normal, ¿okay? Solamente para cruzarse en tu camino una sola vez y sacarte de un apuro. Y ha sido todo su trabajo. Esa era precisamente toda su chamba. ¿Sí? Su labor contigo ha terminado. Entonces va a continuar. Y son personas, por ejemplo, que nosotros nos topamos solamente una vez. ¿Sí? Y eso solamente cobra un significado en el instante, en el momento. Pero ese significado, por ejemplo, no trasciende a más. No trasciende porque pensamos que ha sido una situación de un instante. Cuando entonces la información, los ángeles, el Espíritu Santo, hace precisamente que te lleguen estos milagros de esta forma, de esta manera, para que tu vida sea más fácil, para que entonces puedas creer precisamente en lo que tanto te anuncia aquí en este libro del curso de milagros. Te mereces eso y te mereces todo lo que tú desees. Así es el sueño. ¿Sí? Miriam, pido ahora al Espíritu Santo me ilumine para comprender qué me sucede ahora en esta total depresión en la que me encuentro ahora. Miriam Galván. La depresión, Miriam, normalmente viene de un gran enojo, de una gran frustración en base, digamos, en base a un enojo. ¿Sí? Entonces, sé lo suficientemente valiente para detectar precisamente con lo que tú estás sumamente enojada. ¿Sí? Sumamente enojada. ¿Qué es lo que tú quisieras cambiar, ¿sí? De ese pasado que tanto te enoja y tanto te molesta? ¿Okay? Entonces, entiende, no es absolutamente nada fácil, ¿sí? Pero si tú sola no puedes salir precisamente de esa situación, entonces busca ayuda, ayuda profesional, por favor. ¿Sí? No te dejes precisamente pasar a la melancolía o ir escalando, ¿sí? O a la desesperación, ¿ok? Porque si dejas precisamente que la depresión vaya escalando, entonces corres un riesgo alto, ¿ok? Tu salud corre un riesgo alto. Tu vida física corre un riesgo, entonces atiéndete. Pero por lo que puedes empezar como sugerencia es, si te cuesta un poco de trabajo, entonces escribe, ¿sí? Escribe. Normalmente cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una situación conflictiva, una depresión en este caso, ¿sí? Entonces, a veces nosotros estamos como muy bloqueados, ¿ok? Entonces nos bloqueamos precisamente, como les decía, como esta llaga. O sea, yo no toco mi propia llaga porque sé que me va a doler. Entonces yo sé hasta dónde tocar y cómo tocar para que entonces no duela tanto. Pero de aquí precisamente se trata de que tú comiences a meter poco a poco para entonces darte cuenta, ¿sí? De ese fastidio que tienes, de ese gran enojo. Puede ser, y esto como les digo, va escalando, puede ser con una persona, con una situación, puede ser con algún tipo de injusticia, ¿sí? Por ejemplo, que se esté o que estés viviendo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que prácticamente puedes comenzar a hacer. ¿Sí? Entonces, bien. Bien, nos dice, no hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad, pues lo que veas no tendrá ningún significado y lo que representa cambiará. Y creerás que el mundo es un lugar incierto, porque, perdón, por él, y creerás que el mundo es un lugar incierto, por el que caminas en peligro, lleno de incertidumbre. Son únicamente tus interpretaciones las que carecen de estabilidad,
pues no están en armonía con lo que realmente eres. Es este un estado tan peligroso en apariencia que es imposible que no surja el temor. Hermano mío, no sigas por ese camino. Tenemos un solo intérprete, en mayúsculas, intérprete. Y a través del uso que él hace de los símbolos, nos unimos. Y de esta forma, todos ellos tienen el mismo significado para todos nosotros. Nuestro idioma común nos permite hablar con todos nuestros hermanos y entender con ellos que el perdón se nos ha otorgado a todos y por ende podemos comunicarnos otra vez. Y solamente y únicamente y a través precisamente del perdón. Este es precisamente el idioma que todos deberíamos de comenzar a hablar, ¿sí? ¿Cuál es esa parte precisamente que se ha quedado afuera? Que no hemos podido perdonar del todo. ¿Sí? A veces nos infligimos muchos castigos, o un solo castigo pero muy grande, al sentir, por ejemplo, que hemos fallado. Que estos significados, por ejemplo, que nosotros hemos adoptado, incluso por fidelidad, porque puedo adoptar precisamente por fidelidad un significado de algo, ¿sí? Que quiero que toda la gente de mi clan ha querido en su vida. Puede ser, como les digo, la pareja, el amor, la familia, ¿sí? La familia. Les digo, este significado que le hemos otorgado precisamente a esta simple palabra. Y podemos sentir precisamente esa culpabilidad de no haber sido lo suficientemente inteligentes o capaces para entonces llegar a tal fidelidad de mantener una familia de una forma tradicional y convencional, tal como lo he aprendido de mis ancestros y mis antepasados, ¿sí? Pero cabe hacer precisamente una pregunta, si estás, por ejemplo, ante una situación de una desintegración familiar. ¿En verdad, por ejemplo, tus antepasados o tus ancestros querían vivir en esas relaciones donde no estaban felices o a gusto? ¿Sí? ¿O estás aprendiendo a vivir un nuevo significado desde un propósito firme para entonces que este concepto cobre un diferente significado en tu vida y que puedas resignificar precisamente, ¿sí?, una palabra, un enunciado, y que le des vida precisamente a toda la información reprimida que hoy por hoy quizás y en base a tus vivencias vengas arrastrando por una simple y llana fidelidad. El concepto familia, el concepto pareja, el concepto, bueno, y todos estos conceptos de los cuales, por ejemplo, nos estamos sumamente conflictuados porque se están comenzando a vivir situaciones diferentes. Ahora, por ejemplo, las personas están optando en una unión libre, están optando, por ejemplo, por conocerse primero, están optando por cosas, por ejemplo, a las que nosotros quizás ya no estemos acostumbrados. Pero el mundo, como les digo, el mundo está cambiando. Todo significa exactamente lo mismo. Esto nos va a dar precisamente la paz, la tranquilidad. No entiendo, no comprendo, ¿sí? Eran otros mis tiempos, eran otros los significados. ¿Basados en qué?
hubo felicidad precisamente al ver mis antepasados, mis ancestros. Hubo toda esa alegría, toda esa paz, toda esa calma tan necesaria, por ejemplo, para la unión familiar, o hubo precisamente todo lo contrario. ¿Okay? Entonces, vemos precisamente que nosotros estamos tratando de preservar un significado y que lo hacemos en base a nuestras creencias y que estamos incluso precisamente dispuestos a dar la vida misma para defender nuestra creencia. Y es como si nos comenzáramos poco a poco a morir en vida por el gran temor, el gran miedo y la gran culpabilidad de no haber podido preservar algo que a nuestros antepasados y solamente en base a nuestra percepción les hubiese gustado que nosotros preserváramos. Una persona en una ocasión, ¿sí?, decía, es que mi familia se ha desintegrado, ¿sí? Me he separado, me he divorciado, ya no tengo una familia. Y entonces alguien, ¿sí?, exclamó, entonces mi padre ha muerto. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no tengo una familia? ¿Sí? Y con esto prácticamente corroboramos todo lo que hemos venido aprendiendo, leyendo el día de hoy. ¿Sí? Tu significado y mi significado son diferentes. Hasta que tu significado y el mío estén unidos y sean el mismo, y solamente entonces podrá haber precisamente una comunicación. ¿Sí? ¿Quién es tu guía? ¿Por quién te dejas guiar? ¿Por alguien, por ejemplo, que tenía precisamente estos significados en base a significantes, ¿sí?, basado en significantes, y que a su vez fue pues prácticamente heredando estos significados, ¿sí?, de generación tras generación, y que ahora me encuentro precisamente con esta vasija rota, quebrada, que pertenecía a mis ancestros y a mis antepasados, ¿okay? Y entonces vivo en base a esa gran culpabilidad de no haber podido mantener precisamente esta vasija en buen estado. Al final de cuentas, no es el significado en sí, no es la palabra en sí. Es lo que tú vivas desde el amor, ¿sí?, y lo que tú signifiques desde el amor. Y principalmente pidiendo al Espíritu Santo que te dé esa luz, esa sabiduría para entonces entender que todo significa lo mismo. Que el significado, por ejemplo, que se tenía anteriormente de una o de otra cosa, específicamente de la familia, funcionó en su momento. Pero ahora tú tienes precisamente este nuevo poder de preguntarle y de contactar precisamente esta sabiduría a través del Espíritu Santo para que te permita liberarte de esta culpa por el hecho de no haber podido mantener un significado intacto en tu vida. Son otros tiempos, son otras enseñanzas. Es un curso de milagros, ¿sí? Esto no se conocía hasta hace muy poco. Esto no lo conocías, ¿sí? Entonces, practica. Practica, practica, practica. Practiquemos el amor, practiquemos el perdón, principalmente. Practiquemos la expiación de nuestras culpas. ¿Sí? Practiquemos los instantes santos para entonces encontrar esta iluminación y a través precisamente de esos instantes santos unirnos cada vez más a nuestra fuente y que nos permita precisamente ver que todo
significa exactamente lo mismo y que entre tú y yo no existe conflicto alguno ya por tener diferentes significados, por defender esos significados, pensando que mi significado es mejor que el tuyo y que solamente y a través de eso se genere la comunicación para eventualmente se genere la unión y poder entrar juntos, tú y yo, precisamente tú siendo mi llave de entrada a ese reino de los cielos, a ese paraíso que ya aguarda por ti y aguarda por mí. Pues bien, gracias como cada miércoles. Espero que haya sido tan provechoso para ti como lo fue para mí. Y espero verlos nuevamente la próxima semana. ¿Sí? Gracias. Gracias por compartir. Gracias a todas las personas que se han conectado. Espero que en alguna ocasión seamos muchos más. Estos videos se están colgando también en YouTube, ¿sí? Para las personas, por ejemplo, que no tengan acceso quizás directamente al Facebook, entonces para que corran la voz, ¿sí? Y que seamos más los que participamos de esta práctica del curso.